Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con alguien que se perfila como una nueva líder política de la izquierda, independentista y catalana. Su nombre es Teresa Forcades. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Para quien no esté familiarizado contigo, vamos a ir introduciendo poco a poco, porque también eres una líder atípica, eres monja benedictina, acabas de salir prácticamente del convento con el permiso de la abadesa, del obispo, estás pendiente de que el Vaticano te acepte tu exclaustración. Supongo que ha sido una decisión muy difícil, todo además por la política y por Cataluña. Yo creo, sí, o podemos decir por la justicia, que entonces suena más evangélico, ¿no? Pero en mi caso, a mí me ha parecido que quizás sí debería dar este paso y sobre todo si lo puedo dar, como es el caso, de forma que temporalmente me separe de mi comunidad, pero yo no dejo de ser monja y en un máximo de 3 años yo regreso a mi comunidad. Y en esos 3 años vamos a ver si es posible que pueda ayudar a ese proceso en Cataluña. Vamos a concretar. Tú encabezas la candidatura de Procés Constituent a Catalunya. Es el nombre de un movimiento social catalán. Promueve el cambio de un modelo político, económico y social que implique el fin del capitalismo y la independencia de Cataluña. En el 2013 tú decías que no ibas a encabezar ningún partido político. Sin embargo, ha cambiado esto. ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión, a querer incluso llegar a ser presidenta de la Generalitat de Cataluña? Primero, matizar, diríamos que no es que encabece una candidatura, sino que sí me han elegido las compañeras y compañeros de Procés Constituent para una propuesta de candidatura de confluencia. Por tanto, vamos a ver si la confluencia de fuerzas de la izquierda rupturista que llamamos se produce, y si se produce sí que desde mi movimiento me proponen a mí como candidata. Me preguntabas por qué cambiaste, ¿no? Dijiste no voy a encabezar y luego te propones y de hecho encabezas. El motivo es porque yo creía que solamente podía encabezar si dejaba de ser monja de forma ya permanente. Y esto para mí era una contradicción, puesto que mi enraizamiento en la comunidad no se ha debilitado con esta actividad política de los últimos años, sino que se ha profundizado. Entonces esto yo no podía resolverlo, diríamos, lo de dejar de ser monja, al abrirse la posibilidad de una exclaustración, que quiere decir un distanciamiento con lo que es la institución del monasterio, temporal, un distanciamiento que tiene data de caducidad. A los 3 años yo regreso, entonces eso fue para mí el cambio y por ese cambio yo pude entonces pasar a hacer lo que había dicho que no haría porque no me implica dejar de ser monja. Sin embargo, estás hablando de 3 años. Si llegases a ser presidenta de la Generalitat, sí. Son 4 años. Bien, esto es la legislatura habitual. Lo que ocurre es que es muy poco probable que en cualquier supuesto la legislatura que salga de las urnas el 27S o cuando se convoquen las catalanas, pero sobre todo si son el 27S, es muy poco probable que sea una legislatura normal. ¿Por qué lo digo? Porque ahí tenemos el presidente actual de la Generalitat, Artur Mas, del partido Convergència i Unió, que está proponiendo, conjuntamente con el cabeza de oposición, Oriol Junqueras, del partido Esquerra Republicana, una hoja de ruta conjunta que tiene una previsión de 18 meses para hacer lo que llamamos la transición nacional. A los 18 meses, si ganaran Artur Mas o Oriol Junqueras con esta hoja de ruta, a los 18 meses entonces se deben convocar nuevas elecciones, en ese caso serían ya para confirmar la independencia y si se inicia este nuevo Estado. Eso si ganan una de estas dos fuerzas. Si ganamos nosotros, tenemos también en nuestro programa la cuestión de un proceso constituyente popular que tampoco dura 4 años, sería demasiado 4 años de proceso constituyente, más bien un par de años, decimos, 2 años, en cualquier caso no 4. Y si no ganara ninguna de estas opciones, entonces podríamos pensar un Parlamento catalán, diríamos sin una mayoría absoluta. Esto es bastante ingobernable por la situación de también inestabilidad social o de organización a nivel social que vivimos en estos momentos, con lo cual también muy probablemente deberían anticiparse de nuevo las elecciones. O sea que en cualquiera de los casos que hoy, porque esto va cambiando al día, ¿no? Tenemos tantas sorpresas que no puedo predecir lo que va a ocurrir, pero sí parece poco probable que de las urnas del 27S salga una legislatura normal de 4 años y por tanto parece razonable pensar que en 3 años yo pueda tener un papel que sea suficiente en este contexto político tan particular.
Hablando a día de hoy, vosotros estáis en principio en contra de una declaración unilateral de independencia, sí. Priorizáis el eje social sobre el eje nacional. ¿Creéis que se ha dejado de lado la realidad social en pro de hablar de la independencia en Cataluña? Está claro que en Cataluña creo que es el único gobierno que ha aplicado los recortes de austeridad, ¿no?, pedidos por la Troika Europea y no lo ha pagado en las urnas. Entonces esto sería impensable si no fuera por esa conjuminación del eje nacional y el social, en el sentido que el social haya como vehiculado unas esperanzas de cambio a nivel social, pues que han hecho que se produjera esta situación anómala. El partido neoliberal responsable de los recortes que sigue en el gobierno tras haberlos aplicado. Sí, yo creo que en Cataluña esta discusión o este debate de la cuestión nacional ha enmascarado muchas veces el tema de los recortes y el debate más en profundidad. En nuestro movimiento lo que queremos, lo que hablamos es de llevarlos los dos de la mano. Lo que ocurre es que la estrategia que vemos para que podamos imaginar un futuro independentista sin esa necesidad de supeditarlo a las políticas neoliberales es construyendo este frente de izquierdas. Y para construirlo tenemos que contar con partidos como Podemos, por ejemplo, o como Esquerra Unida y Alternativa en Cataluña, que no son independentistas. Entonces eso parece una contradicción. Dices, si te vas para aquí con los independentistas, te vendes la parte social, porque te tienes que unir a los neoliberales. Si te vas con el grupo, diríamos, que quiere la ruptura social, vas a perder la independencia. Parece imposible ese espacio que es nuestro espacio del procés constituent, que es un espacio donde realmente la cuestión nacional y la social estén las dos como prioridad. Bueno, pues la solución estratégica que hemos encontrado es poder hacer juntos con el frente de izquierdas un primer tramo del camino. Y ese primer tramo es la apertura de un proceso constituyente catalán que sea unilateral, que no dependa del permiso de Madrid y que debata cuál es esa necesidad de ruptura, cuáles son esos cambios de base, diríamos, de nivel constitucional necesarios para que podamos hablar de una sociedad más justa. Entonces, tras unos meses de debate, entonces sí debería llegar el momento, y en esta confluencia que hemos propuesto así está previsto, el momento de un referéndum, porque algo que tenemos en común todos estos partidos que vamos a intentar la confluencia es que estamos a favor de la autodeterminación. Y eso es, aunque tú no estés personalmente o como partido a favor de la independencia, sí como demócrata quieres que las nacionalidades históricas, como es el caso de Cataluña, con su lengua propia, con esa tradición cultural propia, puedan decidir si quieren o no formar parte de una unidad política mayor. Procés Constituent tiene un manifiesto muy claro. Es tan claro que incluso puede suponer un reto para algunos o un desafío. Uno de los puntos, por ejemplo, es que pedís la expropiación de la banca privada, el impago de la deuda ilegítima. ¿Eso se puede hacer? Esto es uno de los retos que tenemos así como contrarreloj, porque esto es nuestro manifiesto y eso debe, en los puntos de confluencia, si quieres los digo brevemente, cuáles son los 3 puntos de confluencia para realizar pues, esta frente de izquierdas para las próximas elecciones catalanas. Son 3. El primero, ya lo he dicho, la apertura de un proceso constituyente popular catalán unilateral, que no espere permiso de Madrid y que además incluya en su recorrido la celebración de un referéndum para la independencia. Este es el primero, pero no es el único. El segundo es, mientras se realiza el proceso constituyente, pongamos unos 2 años, bueno, se debe gobernar, ¿no? Entonces el votante tiene que saber que además de hacer el proceso constituyente, cómo se va a gobernar. Y tenemos ahí ese decálogo, donde están los puntos que ahora mencionabas, como referente, como horizonte. Es un horizonte anticapitalista. Es un horizonte que dice a la política neoliberal, no solamente eres, diríamos, contraria a lo que desea la mayoría de la población, sino que hay alternativa. Porque de hecho, las políticas neoliberales no se presentan hoy ni en España, ni en Cataluña, ni en ningún lugar del mundo diciendo qué bien, ¿no?, que existimos, qué bien que se hacen recortes, qué bien que se rebaja el poder adquisitivo de la gente. No, se presentan diciendo esto es lamentable, no querríamos hacerlo, pero no hay alternativa. Y nosotros decimos no es que existe la alternativa. Exacto, eso es lo bueno. Entonces, delante de ese horizonte alternativo, evidentemente los votantes, el 27S en Cataluña, deben saber antes de concurrir a las elecciones qué cosas de ese programa creemos que son aplicables en esos 2 primeros años. Por ejemplo, lo de la privatización de la banca o expropiación, ¿no? Quizá no va a ser posible en estos años, pero
Quizás sí ya es posible crear o empezar a crear esa banca pública donde, evidentemente, si no hay voluntad popular de sacar el dinero de la privada y llevarlo a la pública, esto no servirá de nada. Pero es que debo advertir una obviedad, es que por mucho que consigamos esa confluencia de izquierdas, que no va a ser fácil, por mucho que lleguemos a las elecciones y seamos la fuerza más votada, que tampoco va a ser fácil, y por mucho que encontremos esta alianza con la Esquerra Republicana para gobernar y llevar a cabo ese proceso constituyente popular, que tampoco va a ser fácil, esto no serviría de nada, aunque consiguiéramos todo esto, no serviría de nada si no está el poder popular organizado a nivel de la calle. Si eso existe, si conseguimos con esa dinámica de proceso constituyente popular, esa subjetivación política de la persona pues, que está en la calle, entonces sí es posible, incluso en los 2 años que estemos aún con el proceso constituyente, hacer avances muy significativos. Y un ejemplo que te ponía era este. Si tú pues, abres esta banca pública y masivamente la población saca el dinero de la privada y lo lleva a esta banca pública, tú no has expropiado nada, no has saltado ninguna ley, pero ahí has cambiado la balanza de poder en tu comunidad. ¿Por qué se necesita esta radicalidad? ¿Qué está sucediendo? Aquí te voy a citar el informe de Cáritas, el informe FOESA, el informe sociológico sobre pobreza y exclusión de más prestigio en el Estado español, y este apareció en octubre de 2014. En este informe quiero destacar lo siguiente. Los mismos sociólogos autores del informe dicen: en España hoy, de cada 3 personas que están en exclusión social, 2 de ellas llegaron a esa situación durante los años de mayor bienestar económico, de mayor crecimiento económico, cuando los indicadores macroeconómicos, como el Producto Interior Bruto, subían, donde todo el mundo podía decir eso de que España va bien. Durante ese tiempo, 2 de cada 3 que están hoy en exclusión social. Y la conclusión de los mismos autores de ese informe es: el capitalismo es un sistema que, cuando entra en crisis, como está ahora, causa pobreza y exclusión social. Y cuando va bien, causa pobreza y exclusión social. Por eso necesitamos un cambio radical, porque tenemos un sistema que lo que hace es favorecer la acumulación de riqueza cada vez en más pocas manos. Y ahora voy a citar otro informe, el de Oxfam Intermón, también aparecido en el otoño pasado. En este informe se nos dice: si no cambiamos de forma radical esta orientación o este sistema económico en que vivimos, en el año 2016, es decir, no en 25, 50, 100 años, que a veces se hacen predicciones, ¿no? No, en un año, en el 2016, va a ser verdad literal, no solamente eslogan, lo que gritaban en las plazas los indignados del 15M. ¿Y qué era? El 1% y el 99%. Eso en el 2016, según Oxfam Intermón, va a ser una realidad literal, que el 1% de la población mundial habrá acumulado más riqueza que el 99% restante. Y esto, según otro economista de moda, Thomas Piketty, es incompatible con la democracia. Pero es que no es solamente dinero. Son tierras, por ejemplo. Hicimos pues, hace unos años una revolución agraria, tenemos que hacer otra pronto, porque se están adquiriendo tierras a nivel mundial en unas pocas manos, y tierras no tenemos muchas, o sea, tenemos limitadas. Es el agua potable, son los recursos que nos van a permitir imaginar un futuro de bienestar para todos. Incluso la educación. Bueno, y luego están, evidentemente, la sanidad, que es uno de mis temas al ser médico. Tú no puedes hacer de la sanidad un negocio, ¿no? Tú no puedes promover unas empresas que ganen dinero con la enfermedad de la gente, porque estás creando una situación que, aunque las personas que trabajen en estas empresas sean lo más honestas posible, su contexto donde viven, y yo voy a asumir ahora que todas las personas podemos pues, comportarnos de una forma excelente o pues, un poco menos, ¿no? Buscando el propio interés. Lo que es responsabilidad colectiva es crear un sistema que nunca va a ser perfecto, que no se trata de prometer el cielo en la tierra ni ningún paraíso, pero sí un sistema que, en lugar de estimular algo de lo más negativo que tenemos las personas, que es ese egoísmo de voy a buscar el máximo beneficio para mí, olvidándome de los demás, el sistema podría estimular lo contrario, y luego siempre estará la libertad individual para situarse, y faltaría más. Yo no tengo ningún deseo de eliminar esa libertad individual, al contrario, yo estoy a favor de la propiedad privada, no creo que esta alternativa al capitalismo pase por la abolición de la propiedad privada, pero como bien dice la doctrina social de la Iglesia, la propiedad privada no es un derecho absoluto.
La propiedad privada no puede ser un derecho absoluto. Yo no puedo tener derecho a acumular más de lo que necesito, de lo que incluso podré llegar a contar que tengo en toda mi vida, mientras a mi lado se mueren niños de hambre, o adultos, es igual, de hambre por no tener lo que a mí me sobra y no necesito. Esto clama al cielo y esto es una situación que debe ser, bueno, modificada siempre entre todos, de forma pacífica, democrática, pero contundente. Lo has introducido hablando de tu faceta como médico. En 2009 te hiciste muy famosa por un vídeo que publicaste sobre la gestión de la gripe A, criticaste la gestión por parte de la OMS, también el negocio de las farmacéuticas, de hecho has publicado sobre el tema. ¿Sigue produciéndose eso? ¿Se están enriqueciendo unos pocos a costa de la salud de los demás? Aquí es importante citar un ranking de la OMS que apareció en el año 2000, de hecho iba apareciendo anualmente, y en el año 2000 indicaba cuál era el mejor sistema de salud o cuál era el ranking, ¿no? Ordenaba los sistemas de salud a nivel internacional de 198 países según su calidad, del mejor al peor. ¿Cómo se ordena esto? ¿Qué criterios se utilizaban? Son los criterios de esperanza de vida. Si tú tienes una población con una esperanza de vida mayor, es que están más bien atendidos desde el punto de vista sanitario. También la mortalidad infantil. Y luego no es solamente cuestión de esperanza de vida, sino un indicador epidemiológico que se llama la esperanza de vida sana, porque podría darse el caso que un país, la gente les viviera hasta los 95 años de media, que esto sería extraordinario, pero desde los 40 todos en cama, ¿no? Ahí vamos a introducir la esperanza de vida sana. Entonces, con estos indicadores, en el año 2000, el sistema del Estado español, sistema de salud pública, que en ese momento era eminentemente público, ahora por desgracia ya cada vez lo podemos decir menos eso, ¿no? Pero en el año 2000 era un sistema eminentemente público, ocupaba en un ranking de 198 países el lugar séptimo. En ese mismo ranking, el sistema de Estados Unidos, que es un sistema privado, eminentemente privado, están los VA, Veteran Administration, pero son para los veteranos de guerra solamente, un sistema eminentemente privado ocupaba el lugar 37. Y Alemania, o el sistema alemán, que es mixto entre privado y público, ocupaba el lugar 25. Y esto no es una excepción. Todos los estudios repetidamente realizados para comparar sistemas de salud nos demuestran que el sistema público de salud es siempre superior al sistema privado. Entonces, ¿cómo vamos a justificar esas privatizaciones? Bien, lo que quería decir para contestar a tu pregunta es por qué estoy citando el ranking de la OMS del año 2000. Estamos en el año 2015, pues quizá que cite el del 2014, como he citado antes el informe de FOESA de 2014, el de Oxfam Intermón de 2014. ¿Para qué me voy a citar el informe de la OMS del 2000? Pues cito el del año 2000 porque si ustedes van a la página web de la OMS verán que hay un cartelito que pone: a partir del año 2000 ya no realizaremos más este ranking por problemas técnicos, de complejidad técnica. Bueno, yo esto no me lo creo. No veo que sea plausible pensar que en el año 2001 hay más complejidad técnica que en el año 2000. Entonces, ¿por qué dejó de publicar la OMS? Yo pongo este dato al lado de otro, que es que en los años 90 empieza la entrada masiva de capital privado en la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto es evidente que es una intromisión directa de los intereses privados dentro de la máxima organización a nivel mundial para la salud. Esto no podemos permitírnoslo y si nos lo permitimos debemos saber que entonces tenemos un horizonte de sanidad al servicio de unos intereses privados, que hace que, por ejemplo, en el año 2009 OMS recomendara una vacuna que era experimental y lo hiciera con las consecuencias de que 800 niños en Europa sufren hoy de una enfermedad, por desgracia de momento incurable, que se llama narcolepsia y que está oficialmente aceptado por la OMS misma, que les causó esta enfermedad la vacuna de la gripe A de la casa GlaxoSmithKline, que se llamaba y se llama Pandemrix, esa vacuna. Hoy en día esa vacuna está prohibida para los niños, para las personas menores de 20 años, pero estos 800 niños enfermos lo han sido porque se pusieron una vacuna que no necesitaban, porque se ha demostrado la ineficacia de esa vacuna, no lo necesitaban y ahora tienen esta enfermedad. Entonces esto es el poder de las farmacéuticas. Sí.
Así es, la vacuna del papiloma es otro ejemplo, y esto, para aclararlo, no significa que yo esté en contra de todas las vacunas ni las vacunaciones, deben estudiarse una a una. Las dos que yo he estudiado con profundidad son la de la gripe, no solamente en el caso de la pandemia, de la gripe A, también la de la gripe estacional y la del papiloma. En ambos casos puedo afirmar, como doctora en salud pública, que la evidencia científica no avala los programas o las recomendaciones de las autoridades de salud pública ni en nuestro país ni a nivel mundial. Además, eres teóloga, acabas de publicar un libro, se llama Por amor a la justicia, Dorothy Day y Simone Weil, Justicia, misticismo, mujer, el papel de la mujer en la Iglesia. ¿Va a cambiar algo ahora? Yo estoy convencida, así como estoy convencida que en la sociedad las cosas nunca cambian de arriba abajo, en la Iglesia tampoco. Ahora tenemos un Papa, el Papa Francisco, que de hecho ha despertado, yo creo con razón, muchas expectativas de cambio en esa dirección de justicia social. De él es la frase, bueno, el capitalismo mata, ¿no? Que evidentemente hay muchas otras personas que lo piensan y lo declaran, pero bueno, pues es la primera vez que un Papa tiene esa valentía o esa sencillez quizá de declarar eso. Yo cuando él lo declaró estaba en Alemania y ahí hubo un revuelo mediático inmenso, ¿no? Cuando intentaban como suavizar esa expresión y decir no, quiere decir que el capitalismo malentendido, que el capitalismo financiarizado, que el capitalismo de ciertos capitalistas, no, lo que dijo es este sistema, ¿no? Tenemos que cambiar este sistema. Entonces el Süddeutsche Zeitung, uno de los periódicos importantes alemanes, sacó una editorial con el titular El Papa se equivoca, y recibió un talalud de cartas como nunca le había ocurrido y tuvieron que rectificar públicamente y dar explicaciones. Entonces ciertamente estamos en un momento en la Iglesia Católica de una expectativa de cambio, yo la tengo, pero tanto en la Iglesia como en la sociedad el cambio real siempre viene de abajo. Lo que ocurre es que puede haber líderes o personas pues en las cúpulas institucionales que lo canalicen. Exacto, que no le pongan trabas, ¿no? Porque la fuerza viene de abajo. Y esto te lo digo porque me preguntas por el tema de las mujeres en la Iglesia. Yo a veces he dicho esta frase y hoy la repetiré aquí. Si las mujeres de la Iglesia quisiéramos, en 24 horas podemos ser sacerdotes. ¿Y por qué no sucede? Porque no queremos, en general. Yo sí quiero, y hay muchas mujeres que quieren, pero en mi propia comunidad. Y bueno, estas 30 hermanas que formamos mi comunidad y con las cuales tengo una excelente relación y valoro personalmente a cada una, pero es cierto que no todas estarían por eso, porque hay unas inercias, diríamos, bueno, históricas, personales, psicológicas. Hay muchas, por ejemplo, hay hermanas en el monasterio que me decían, Teresa, tú en el tema político trabaja, porque esto de la justicia es muy importante, pero siempre en una segunda línea, que los hombres vayan primero. Bueno, esto es algo, diríamos, que pues durante muchos años ha habido esa conciencia de las mujeres como la retaguardia, y ahí pues hay muchas mujeres, yo creo, aún en el mundo, que se sienten cómodas o destinadas, pero en un sentido no negativo, sino que encuentran su lugar pues en una retaguardia, que bueno, pues se sienten completamente activas, completamente participantes del cambio social y de la vida eclesial, pero en esa segunda posición. Entonces yo creo que bueno, tenemos que trabajar para que esta conciencia pues vaya expandiéndose, y cuando llegue el momento que la mayoría de mujeres de la Iglesia digamos hasta ahí, pues hasta ahí va a ser. Has escrito numerosos libros, eres coautora de uno que se titula Sin miedo. Sí. ¿Teresa Forcades le tiene miedo a algo? Bueno, yo a veces tengo miedo eso de no tener una visión suficientemente clara, ¿no? Del autoengaño, por ejemplo, porque cuántas veces, y sobre todo ahora, me da un cierto miedo este salto a la política más activa, porque entonces vas como de meeting en meeting y te puede deformar un poquito la visión de la realidad, ¿no? Yo hasta ahora tenía este apoyo de mi comunidad, tenía un lugar donde cuando vivía, ¿no? Cuando llegaba al monasterio, pues hay una rutina diaria con 5 momentos al día de interrupción de la actividad para abrir un espacio que es de oración, donde se trata de que tomes conciencia de, a ver, yo, ¿para qué creo que hemos venido al mundo? Así. Bueno, nos ha creado algo que yo creo, Dios, que es amor y libertad. Ah, bien, estamos aquí para aprender qué es eso del amor libre o del amor y la libertad personal. Y vamos hacia un horizonte donde nos espera también eso. Bueno, esto te ayuda a resituarte, ¿no? Y los textos bíblicos. Y yo, si no estoy ahora viviendo en comunidad, pues tendré que buscar qué manera tengo de que ese equilibrio entre los espacios de silencio y los de actividad
pues no se me desequilibre mucho, porque si no, quizá en unas pocas semanas pues ya no voy a tener tan claro como creo tener ahora, pues lo que puede ser el siguiente paso mejor para el tema de la justicia. Y en este sentido, una última pregunta. ¿Vas a echar de menos el convento o tienes tanto trabajo por hacer que crees que no te va a dar tiempo? Seguro que voy a echar de menos, porque de hecho no es la primera vez que yo paso una temporada fuera del monasterio como exclaustrada, sí es la primera vez, pero por ejemplo estuve hace 2 años en Berlín viviendo un año. Cada mes iba al monasterio, pero viví un año como profesora de la Universidad Humboldt y ahí pues no estaba con mi comunidad. Entonces, como ya lo he vivido, sé que siempre me he añorado y he hecho faltar esto que os he comentado del ritmo monástico y también a las hermanas en lo que es la interacción, porque en este sentido, bueno, yo siempre he encontrado en el monasterio un espacio de libertad y un espacio plural. O sea, todas nos ponemos de acuerdo en decir, queremos un mundo y queremos una iglesia donde cada una y cada uno tenga el máximo espacio como para realizarse como persona, sobre todo si su proyecto personal no es dañino, no implica pues, esa imposición a los demás, para realizarse, y nos vamos a ayudar las unas a las otras, no en la medida en que tu proyecto pase por mi filtro, sino en la medida en que tu proyecto pues, tú lo vivas y lo quieras poner en práctica desde tu comprensión, no la mía, ¿no? Entonces ese respeto a la diversidad dentro de una comunidad es de hecho lo que descubrí en el estudio que hice para mi tesis doctoral como teóloga, que es sobre la Trinidad. La Trinidad es la unidad en la diversidad. Esto es que en el mundo cristiano colocamos como horizonte de inteligibilidad del mundo, ¿no? Como referente último, esto que llamamos algunos Dios y otros le llaman verdad o le llaman justicia, sin necesidad de apelar a la nomenclatura religiosa. Pero en cualquier caso, en el cristianismo, ahí en ese horizonte de inteligibilidad última, no está una cúspide de una pirámide, no está una mónada solitaria, están 3. Y esto es muy importante, ¿no? Es evidentemente un dogma de toda la vida cristiano, pero creo que aún en el siglo XXI no hemos desarrollado lo que eso significa, porque eso hace explotar la metafísica clásica unitaria. Si ahí hay 3 que, no sé, 3 cosas, ¿no? 3 dioses, tampoco, 3 personas decimos, ¿no? Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que ese horizonte último no es monádico, monárquico, unitario en el sentido solitario, sino que es relacional, que ahí hay como un espacio de libertad. Diversidad. Hay diversidad y que por tanto, y ahora cito a Tomás de Aquino, lo contrario de la unidad, dice Tomás de Aquino en el siglo XIII, lo contrario de la unidad no es la diversidad, lo contrario de la unidad es la división. Eso es cuando, porque tú no eres como yo te rechazo. Claro, ahí no hay unidad posible, pero el hecho de que tú no seas como yo no es contrario a nuestra posible unidad, es condición de posibilidad. Solamente nos podemos unir si somos diferentes. Si no, ahí no hay nada para comunicarnos. Pues si te parece, con este alegato a la diferencia, pero a la comprensión, damos por concluida la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos, Teresa. A vosotros. Hasta aquí la entrevista con Teresa Forcades, monja, política y puede ser la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña.